En esta videoclase nos centramos en comprender la fase del proceso interno del consumidor, que tiene como base la motivación, la percepción, el aprendizaje, la personalidad y las actitudes de los individuos como consumidores. Motivación del consumidor. La motivación se define como la fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a la acción. Esta fuerza impulsora se genera por un estado de tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los individuos se esfuerzan tanto consciente como subconscientemente por reducir dicha tensión, eligiendo metas y valiéndose de un comportamiento que, según sus expectativas, satisfará sus necesidades y de esa manera aliviará el estrés que padecen. Las metas específicas que eligen y las acciones que toman para alcanzar sus metas son resultado de las características de su personalidad. Ahora, la personalidad consiste en las características psicológicas internas que determinan y reflejan la manera como pensamos y actuamos y que distinguen a cada individuo. Es frecuente que los consumidores compren productos y marcas a los que la publicidad dota de una personalidad que los diferencia de las ofertas de la competencia. Tal personalidad asigna una identidad emocional a la marca y despierta entre los consumidores sentimientos y sensaciones hacia la misma. Pero ¿cómo funciona la motivación? La motivación impulsa a los consumidores a comprar y se activa mediante la tensión psicológica originada por las necesidades insatisfechas. Los consumidores luchan consciente e inconscientemente para reducir esa tensión mediante la selección de metas y las conductas subsecuentes que, según ellos, satisfarán sus necesidades pendientes, liberándolos en consecuencia de la tensión que experimentan. Las metas. Las metas son los resultados que busca cada comportamiento motivado y cualquier conducta humana está orientada hacia ellas. Existen dos tipos de metas. Las metas genéricas, que son los resultados que los consumidores buscan con el propósito de satisfacer necesidades fisiológicas y psicológicas. Y las metas específicas de producto, que son resultados que los consumidores buscan al utilizar un producto o un servicio específico. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta que tiene hambre, está expresando una meta genérica. Por otro lado, si manifiesta que quiere una pizza con un restaurante concreto, está expresando una meta específica de producto, y es allí donde el marketing y la publicidad pueden generar tendencias. Las metas pueden ser positivas o negativas. Una meta positiva es aquella hacia la cual se dirige el comportamiento del individuo. Una meta negativa es aquella de la cual se aleja el comportamiento. Por ejemplo, una persona que quiera obtener mayor educación ve el hecho de asistir a la universidad como una meta positiva, mientras que una persona que ve a la universidad como una forma de evitar choques con su familia y amigos se concibe como una meta negativa. Ahora, cuando un individuo no es capaz de alcanzar una meta con la cual espera la satisfacción de ciertas necesidades, suele generar un sentimiento de frustración. Para evitar eso, la persona puede responder orientándose hacia una meta sustituta. Aunque la meta sustituta no resulte tan satisfactoria como la meta primaria, tal vez sea suficiente para aliviar una tensión incómoda. En cambio, otros individuos son menos adaptables y llegan a interpretar su incapacidad para lograr una meta como un fracaso personal. Los motivos pueden ser racionales o emocionales. Para el marketing, el término racionalidad implica que los consumidores elijan metas de productos con base en criterios totalmente objetivos, como el tamaño, el peso o el precio, entre otros. Por su parte, los motivos emocionales implican la selección de metas de acuerdo a criterios subjetivos tales como el orgullo, el temor o el cariño, entre otros. Estudios encontraron que los consumidores que tenían menos información sobre el producto que probaron fueron más felices con su compra que quienes los conocían más a profundidad. A esto se le denominó el efecto de la ignorancia dichosa. Esto se puede explicar con un sencillo ejemplo. No es igual el primer momento en el que ves una película novedosa al segundo o tercer momento cuando la repites, pues la mente disfruta lo impredecible. Por ello, la motivación es un indicador altamente dinámico que cambia de manera constante con las experiencias de la vida. Las necesidades y las metas crecen y cambian en respuesta a la condición física del individuo, su ambiente, sus interacciones con los demás y sus experiencias. La percepción del consumidor. Las personas actúan y reaccionan basándose en sus percepciones, no en la realidad objetiva. Para cada individuo, la realidad es un fenómeno totalmente singular que se basa en sus necesidades, deseos, valores y experiencias.
El marketing analiza las percepciones de los consumidores y utiliza la publicidad para crear y dar forma a eficaces ofertas que influyan en sus decisiones de compra y consumo. Ahora, el posicionamiento más eficaz es lograr que los consumidores crean que cierta marca da un beneficio de producto o de servicio que es importante para ellos. Tal beneficio se convierte en la identidad fundamental de la marca, que también se conoce como propuesta de valor único, y es la esencia de la ventaja competitiva de la marca. La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. La sensación es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales ante un estímulo. Un estímulo es cualquier insumo sensorial que perciben los sentidos. Por ejemplo, los productos, envases, marcas, anuncios y comerciales son insumos relevantes para el marketing y la publicidad. Ahora, los receptores sensoriales son los 5 sentidos humanos, cuyas funciones son observar, escuchar, oler, gustar y tocar. Todas esas funciones se activan ya sean en forma individual o combinada para la evaluación, la adquisición y el uso de la mayoría de los productos de consumo. Esa experiencia sensorial ante un estímulo varía de acuerdo a la eficacia de los sentidos del individuo y a la intensidad del estímulo al que está expuesto. Por ejemplo, ante una gran saturación de publicaciones en las redes sociales, es difícil lograr hacer visibles nuestros mensajes y por el contrario, conforme disminuye el insumo sensorial, nuestros mensajes serían percibidos con mayor fuerza, aunque ello también dependa de la calidad y eficacia de nuestros sentidos. Entre los estímulos de marketing hay un enorme número de variables que influyen en la percepción del consumidor, como la naturaleza y los atributos físicos del producto, el diseño del envase, el nombre de marca, los anuncios y comerciales de acuerdo a su tamaño, tipografía y ubicación. La imagen que tiene un producto en la mente del consumidor, es decir, su posicionamiento, constituye la esencia del marketing exitoso. El posicionamiento es más importante para el éxito final de un artículo que sus características reales, aunque de hecho, los productos de mala calidad no tendrán éxito a largo plazo basándose solo en la imagen. El fundamento del posicionamiento eficaz es la posición única que el producto tiene en la mente del consumidor. La mayoría de los productos nuevos fracasa porque se perciben como ofrecimientos de tipo yo también, que no brindan a los clientes potenciales alguna ventaja o beneficio único respecto de los bienes de la competencia. Aprendizaje del consumidor. En el contexto del comportamiento del consumidor, el aprendizaje se define como el proceso mediante el cual los individuos adquieren el conocimiento y la experiencia respecto a las compras y el consumo, que luego aplican en su comportamiento futuro. El motivo por el cual el marketing se preocupa por la manera en que aprenden los individuos es el interés de enseñar a estos, en sus roles como consumidores, acerca de los productos, sus características y sus beneficios potenciales, dónde comprarlos, cómo utilizarlos, cómo conservarlos y hasta cómo deshacerse de ellos. Así como también enseñarles a preferir sus marcas y a diferenciar sus productos de la oferta de los competidores. Debemos tener presente que el aprendizaje de los consumidores puede ser intencional o incidental. Aprendizaje intencional cuando se adquiere como resultado de una afanosa búsqueda de información. Por ejemplo, cuando los anuncios publicitarios son buscados y leídos con atención por aquellos consumidores que se están preparando para tomar una decisión importante acerca de una compra. Aprendizaje incidental cuando se obtiene por accidente o sin mucho esfuerzo. Algunos anuncios publicitarios pueden inducir al aprendizaje aun cuando la atención del consumidor esté en otra parte. Los teóricos del aprendizaje concuerdan que ciertos elementos básicos deben estar presentes para que ocurra el aprendizaje. Ellos son la motivación, las señales, la respuesta y el reforzamiento. La motivación, que se refiere a los motivos de la toma de decisiones del consumidor, y esos motivos a su vez se basan en sus necesidades insatisfechas, las cuales estimulan el aprendizaje. Por ejemplo, una persona insatisfecha con su estado físico podría querer empezar a andar en bicicleta y estaría motivado a aprender lo que más pueda acerca del ciclismo. Frente a ello, buscaría información sobre precios, calidad y características de las bicicletas. Las señales. Si los motivos sirven para estimular el aprendizaje, las señales son los estímulos que dan dirección a esos motivos. Por ejemplo, un anuncio publicitario sería la señal o estímulo que sugiere una forma específica de satisfacer un motivo importante.
o dentro de una tienda serían el precio, el estilo, el empaque, la publicidad y las exhibiciones que ayuden a los consumidores a satisfacer sus necesidades mediante productos específicos. Cuando las señales son consistentes con las expectativas del consumidor, sirven para dirigir los impulsos de éste. La respuesta se refiere a la forma en que los individuos reaccionan o se comportan ante un impulso o una señal. La respuesta de este depende en gran medida de su aprendizaje previo y este a su vez dependerá de cómo se hayan reforzado anteriormente las respuestas relacionadas. El reforzamiento incrementa la probabilidad de que una respuesta específica vuelva a ocurrir en el futuro, como resultado frente a ciertos estímulos o señales particulares. Si un consumidor se siente complacido al disfrutar con un producto o servicio adquirido, habría aprendido a asociar la compra con un sentimiento placentero y por lo tanto es probable que repita la conducta aprendida y se convierta en un cliente leal. Aprendizaje conductual del consumidor. El aprendizaje conductual también se conoce como aprendizaje por estímulo-respuesta. Cuando una persona responde de manera predecible ante un estímulo conocido, se dice que ha aprendido. El aprendizaje conductual no se interesa tanto por el proceso de aprendizaje, sino por los estímulos y los resultados del mismo. Frente a ello, dos teorías conductistas son de gran utilidad para el marketing. Ellas son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Condicionamiento clásico. Según el fisiólogo ruso Iván Pavlov, el aprendizaje condicionado se presenta cuando un estímulo que va asociado con otro, que produce una respuesta conocida, es suficiente para generar la misma respuesta cuando se utiliza por sí solo. Esto lo demostró con perros. Puntualmente, Pavlov hacía sonar una campana e inmediatamente después colocaba una pasta de carne en la lengua de los perros, lo cual inducía a estos a la salivación. El condicionamiento se produjo cuando después de un número de repeticiones suficiente, donde el sonido de la campana iba seguido casi de inmediato por el suministro del alimento, el sonido de la campana por sí solo inducía a la salivación de los perros, dado que estos animales terminaron asociando el sonido de la campana con el alimento. Ahora, en el contexto del comportamiento del consumidor, este tema se aplica en la generación de identidad de las marcas y productos. Por ejemplo, la publicidad de cigarrillos Marlboro ha sido repetitiva en su concepto vaquero desde hace décadas, logrando generar en la percepción de los consumidores una identidad de masculinidad, fuerza y madurez. La repetición aumenta la fuerza de la asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo no condicionado, y vuelve más lento el proceso del olvido. Sin embargo, hay un límite en el número de repeticiones que ayudarán a la retención. Llega un momento en que el individuo podría quedar saciado ante demasiadas exposiciones y entonces empezarían a disminuir tanto su atención como su capacidad de retención. A este efecto se le conoce como desgaste publicitario y el hecho de modificar el mensaje del anuncio podría reducirlo. Algunos mercadólogos evitan el desgaste utilizando variaciones cosméticas en sus anuncios, usando diferentes fondos, distintos tipos de letra o diferentes portavoces publicitarios, mientras repiten el mismo tema del anuncio. Condicionamiento instrumental. Los teóricos del aprendizaje instrumental consideran que el aprendizaje ocurre a través de un proceso de ensayo y error, donde los hábitos se forman como resultado de las recompensas recibidas a cambio de ciertas respuestas o conductas. El psicólogo estadounidense B.F. Skinner desarrolló este modelo de condicionamiento instrumental trabajando con varios animales pequeños, introduciéndolos en su famosa caja de Skinner. Si estos animales realizaban los movimientos adecuados, por ejemplo, si movían palancas o picoteaban ciertas teclas, entonces recibían alimento. Este modelo de aprendizaje es aplicable a muchas situaciones. El marketing utiliza con eficacia los conceptos de aprendizaje instrumental del consumidor cuando provee un reforzamiento positivo que consiste en garantizar la satisfacción del cliente con el producto, el servicio y la experiencia total de compra. Otro ejemplo sería el de los anuncios de seguros de vida, que se valen de un reforzamiento negativo para fomentar la compra de sus pólizas. Por otra parte, los teóricos del aprendizaje han observado que una cantidad considerable se produce sin necesidad de reforzamientos positivos o negativos, sino a través de un proceso que los psicólogos denominan aprendizaje por emulación u observación de estereotipos, también llamado aprendizaje vicario.
En este caso, muchos consumidores suelen observar la manera en que otras personas se comportan como respuesta ante ciertas situaciones y los imitan cuando se enfrentan a una situación similar. Así pues, la emulación es el proceso por el cual los individuos aprenden comportamientos de personas a quienes admiran por uno u otro motivo. Esta es la razón por la cual la publicidad selecciona a los modelos para sus anuncios, ya sea que contraten a celebridades o a gente con un perfil específico. Los niños aprenden mucho de su comportamiento social y de su comportamiento de consumidores al observar a sus hermanos mayores o a sus padres. Imitan el comportamiento de las personas que ven que han obtenido recompensas, con la esperanza de que ellos también lograrán recompensas similares si adoptan el mismo comportamiento. Involucramiento del consumidor y aprendizaje pasivo. Otro factor muy importante en el comportamiento de compra es el nivel de involucramiento del consumidor. Las compras de alto involucramiento son aquellas que resultan muy importantes para el individuo y para las cuales esa persona busca mucha información antes de realizarlas. En este escenario, tanto un automóvil como un champú anticaspa representan compras de alto involucramiento. El automóvil por su elevado riesgo económico percibido y el champú por su alto riesgo social. Mientras que las compras de bajo involucramiento son aquellas que no son muy importantes para el consumidor, tienen escasa relevancia y un bajo riesgo percibido, y por ende requieren un procesamiento de la información muy limitado. Dado que los consumidores muy involucrados encuentran pocas marcas que les satisfaga, se les llama categorizadores estrechos. Ahora, es probable que los consumidores poco involucrados tengan que ser expuestos a un mayor número de mensajes publicitarios acerca de la compra, ya que son abiertos a más marcas de productos, es decir, son categorizadores muy amplios. El cerebro y el aprendizaje pasivo. La lateralización hemisférica, también llamada teoría del cerebro dividido, dice que el cerebro humano está repartido en dos hemisferios cerebrales distintos que funcionan de manera conjunta, pero que se especializan en diferentes procesos de información. El hemisferio izquierdo es el centro neurálgico del lenguaje humano, es el lado temporal del cerebro, el principal responsable de actividades como lectura, el habla y el procesamiento de la información sobre atributos. Mientras el hemisferio derecho se ocupa de la percepción espacial y de los conceptos no verbales, es atemporal y es la fuente de la imaginación y del placer. Dicho de otra manera, el lado izquierdo del cerebro es racional, activo y realista, y el lado derecho es emocional, metafórico, impulsivo e intuitivo. Partiendo de esta base, un investigador teorizó que cuando los individuos perciben contenidos en video sin que haya un involucramiento activo, los procesan de forma pasiva y almacenan la información en su lado derecho del cerebro. Por ello, la televisión es considerada de bajo involucramiento. Esta investigación concluyó que el aprendizaje pasivo ocurre a través de exposiciones repetidas de un mismo contenido comercial y motiva a la compra de productos. Extendiendo esta línea de razonamiento a otros medios de comunicación que se orientan a información verbal, tales como periódicos, revistas y textos en medios digitales, se concluiría que los procesa el hemisferio izquierdo y por lo tanto tales medios son de alto involucramiento. Cabe anotar que el resultado de este proceso de aprendizaje con fines publicitarios también estaría supeditado a la fortaleza o debilidad del aprendizaje previo que el consumidor haya obtenido de otras fuentes. Podemos concluir que la teoría del procesamiento a cargo del hemisferio derecho del cerebro hace hincapié en la importancia del componente visual de la publicidad, lo cual incluye el uso creativo de símbolos. Esta teoría sostiene que los comerciales de televisión, los empaques y los exhibidores en las tiendas altamente visuales generan familiaridad con la marca e inducen al comportamiento de compra. Las señales visuales son más efectivas para motivar al recuerdo y la familiaridad de los consumidores con el producto, mientras que las señales verbales que activan el procesamiento del hemisferio izquierdo del cerebro originan una actividad cognitiva que incita al consumidor a evaluar las ventajas y las desventajas del producto, compra emocional versus compra racional. Personalidad en el comportamiento del consumidor. El tema de la personalidad en el comportamiento del consumidor podemos analizarlo desde dos perspectivas, la de la personalidad de la marca y la de la personalidad del individuo. La personalidad de una marca se refiere a las características emocionales y atributos simbólicos que las personas asocian a una marca y al comportamiento que éstas tienen con su entorno y público objetivo.
Los consumidores asumen la noción de personalidad de marca atribuyéndoles varios rasgos de personalidad. Frente a ello, el mercadeo ha descubierto que una personalidad de marca fuerte y positiva, similar a la de un ser humano, genera actitudes más favorables hacia ella, mayores intenciones de compra y lealtad. De hecho, muchos consumidores expresan sus sentimientos internos acerca de ciertos productos o marcas asociándolos con personalidades conocidas. Ahora, dado que en la actualidad la mayoría de las comunicaciones en redes sociales y plataformas de mensajería son realmente conversaciones por escrito acompañadas de imágenes y audiovisuales, se facilita la oportunidad de que las empresas, marcas y productos ajusten sus identidades mientras están en línea, lo que trae como resultado nuevas oportunidades para acercarse a los consumidores. Por su parte, la personalidad del individuo hace referencia a las compras de los consumidores, así como a la forma en que consumen sus productos y sus servicios, influenciados por factores propios de su personalidad, y esta se define como el conjunto de características psicológicas internas del individuo que determinan y reflejan la forma en que responde a su entorno. Diversas teorías psicológicas han tratado de explicar la personalidad, pero tres de ellas se consideran las más relevantes para nuestro caso por su importante implicación en las investigaciones sobre el comportamiento del consumidor. Ellas son la freudiana, la neofreudiana y la de los rasgos. Según la teoría freudiana, las necesidades o los impulsos inconscientes biológicos son la clave para la motivación y la personalidad humanas. Los investigadores que aplican esta teoría al estudio de la personalidad del consumidor consideran que los impulsos humanos son fundamentalmente inconscientes y que en gran medida los consumidores no se dan cuenta de los verdaderos motivos por los cuales deciden lo que van a comprar. Estos investigadores tienden a visualizar las situaciones de compra y consumo del individuo como un reflejo y una extensión de la propia personalidad del consumidor. En otras palabras, consideran la apariencia y las posesiones del individuo como reflejos de su personalidad. La teoría neofreudiana considera que las relaciones sociales son fundamentales para la formación y el desarrollo de la personalidad. En muchos casos, el mercadeo y la publicidad utilizan intuitivamente esta teoría, por ejemplo, en los intentos para posicionar los productos o servicios, ofreciéndolos como la oportunidad de pertenecer a un grupo selecto o para ser altamente valorado por los demás miembros de su entorno social. La teoría de los rasgos. A diferencia de las teorías freudiana y neofreudiana, la teoría de los rasgos es de índole cuantitativo o empírico, puesto que se enfoca en la medición de la personalidad en términos de unas características psicológicas específicas. Un rasgo se define como cualquier elemento distintivo y perdurable que constituye una diferencia entre un individuo y otro. Ahora, el comportamiento del consumidor mide rasgos tales como la naturaleza innovadora del consumidor, que se refiere al nivel de receptibilidad de una persona ante las nuevas experiencias relacionadas con el consumo. El materialismo del consumidor se refiere al grado de apego del consumidor a sus posesiones materiales y a su comportamiento compulsivo de consumo. Y el etnocentrismo del consumidor se refiere a la probabilidad de que éste acepte o rechace productos fabricados en el extranjero. Las actitudes del consumidor y su formación. Siempre que alguien nos pregunta si nos agrada o no un producto, un servicio o el tema de una campaña publicitaria, se nos está solicitando que expresemos nuestras actitudes. Para llegar al meollo de aquello que impulsa el comportamiento del consumidor, el marketing utiliza en gran medida la investigación de actitudes. Por ejemplo, a menudo la investigación de las actitudes se realiza con la finalidad de determinar si los consumidores aceptarán la idea de un nuevo producto y se realiza ya sea formulando preguntas o logrando inferencias a partir del comportamiento de las personas frente al producto. Es importante tomar en cuenta el contexto en el que tiene lugar el comportamiento observado, ya que de lo contrario podríamos obtener errores. Por ejemplo, no sería lo mismo estudiar las actitudes sobre la intención de consumo de helados en una zona calurosa a una zona fría. El contexto haría que tuviéramos respuestas muy diferentes. Los psicólogos han construido modelos que les permiten captar las dimensiones fundamentales de una actitud. 4 de los más importantes son el modelo de los 3 componentes de la actitud, los modelos de actitudes con atributos múltiples, el modelo del intento por consumir y los modelos de la actitud hacia el anuncio. Según el modelo de los 3 componentes de la actitud,
Las actitudes se forman con tres componentes principales: el cognitivo, el afectivo y el conativo. El componente cognitivo está constituido por el conocimiento y las percepciones que el individuo ha adquirido mediante su experiencia e información procedente de diversas fuentes. Este conocimiento y las percepciones resultantes suelen adoptar la forma de creencias, es decir, el consumidor considera que el objeto de la actitud posee varios atributos y que ese comportamiento específico lo conducirá a resultados también específicos. El componente afectivo está constituido por las emociones o los sentimientos que el consumidor tiene con un producto o marca en particular. Las investigaciones indican que los estados emocionales pueden reforzar las experiencias positivas o negativas y que el recuerdo posterior de tales experiencias llega a influir en la manera en que el individuo actúa frente a las marcas. Ahora, el componente conativo se refiere a la probabilidad de que un individuo realice una acción específica o se comporte de una determinada manera en relación con la actitud frente al objeto. En pocas palabras, se refiere a la disposición favorable o desfavorable frente a la marca. El modelo de actitudes con atributos múltiples busca predecir la pretensión de compra de un individuo, midiendo las creencias que éste tiene respecto de los distintos atributos acerca de una marca. Por ejemplo, la elección de compra de una cena podría depender de algunos atributos tales como el precio, el sabor, la salud, la distancia del establecimiento, su servicio al cliente, su posicionamiento, etc. El modelo del intento por consumir pretende encontrar y evaluar los impedimentos personales o ambientales que pueden llegar a existir al momento de intentar consumir o comprar algo. Por ejemplo, un consumidor podría encontrarse con impedimentos en el precio o características de un producto que pretende, tal como la talla, sus componentes, etc. El modelo de la actitud hacia el anuncio se refiere al intento por comprender la influencia de la publicidad y de otros medios promocionales sobre las actitudes del consumidor hacia productos o marcas específicos, dado que el consumidor se forma diversos sentimientos y juicios como resultado de haber estado expuesto a los anuncios. Ahora, ¿cómo se forman las actitudes? A menudo los consumidores compran nuevos productos que están asociados con un nombre de marca que ellos juzgan favorablemente. Muchas veces su actitud favorable hacia un nombre de marca específico es resultado de la satisfacción que han obtenido repetidas veces con el uso de otros artículos de la misma compañía. En la formación de las actitudes del consumidor influyen poderosamente la experiencia personal, la influencia de familiares y amigos, el marketing directo y los medios de comunicación masiva e Internet. Pero el medio principal por el cual se forman las actitudes en relación con productos y servicios es la experiencia directa que obtiene el consumidor cuando los prueba y los evalúa. Por favor, recuerden dar like al video, clic en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo para todos.